Muy buenas noches, estimados amigos y amigas que ya nos están acompañando, que ya están acá conectados en esta transmisión. Les queremos dar las gracias por estarnos acompañando en una noche tan especial y además, pues compartirles a ustedes que quedamos en transmitir el día lunes. Bueno, quedamos en transmitir a esta hora, derivado que le damos tiempo a los estudiantes de la facultad que salgan de la universidad, aunque seguramente están en el tráfico muchos de ellos ahorita, pero nos gustaría que, como esta transmisión queda grabada, nos puedan estar acompañando posteriormente visualizando nuestra transmisión. Eh, pues paso a lo principal. En este caso, pareciera ser que no es muy necesario, que no valdría la pena establecer las diferencias entre abogados y notarios, porque pues cae de su peso que los que nos hemos egresado de las facultades de Derecho ostentamos ambos títulos y que se supone que conocemos a la perfección las diferencias entre una profesión, entre un título profesional y el otro título profesional, ¿verdad? Toda vez que lo ejercemos. Entonces parecería ser que no se necesita hablar de este tema. Pero como queremos acercarnos poco a poco a abordar temas más de fondo en el ejercicio de nuestra profesión, posteriormente queremos hablar del ejercicio ético de nuestra profesión. Lo primero que quisiéramos establecer es entonces dejar clara cuáles son las diferencias entre un abogado y un notario. Dejo claro que no vamos a dar una clase de derecho notarial porque no es ese el espíritu de nuestro compartimiento el día de hoy, sino que únicamente establecer las diferencias, las incompatibilidades, los principios que rigen a ambas profesiones y además dejar claro entonces cuándo actuamos de una forma y cuándo actuamos de otra. Y eventualmente, cuando hay profesionales que se apartan de la ética y actúan indistintamente en ambas profesiones, poniendo en riesgo la ética, la transparencia, los intereses de los clientes y la legalidad de los actos que se están realizando. Entonces, eso es lo que nos ha llamado la atención de compartir con ustedes el día de hoy, estos principios. Y quisiera dejar claro, a manera de algo, un punto muy tajante, es, en esencia, la profesión de abogados con la de notarios, en esencia son incompatibles ejercerse al mismo tiempo. Es decir, en el mismo caso y al mismo tiempo. Entonces, yo puedo ser abogado en un proceso, pero no puedo actuar como notario en ese mismo proceso. Y viceversa, puedo ser notario ante los requerimientos de mis clientes o de las personas que requieren mis servicios, pero no puedo ser abogado en esas gestiones. Entonces, en ese marco, dejamos claro que es incompatible el ejercicio de ambas profesiones en una sola actuación, en un solo proceso, en una sola línea. Y eso, lamentablemente, se ha vuelto muy común en mucho del ejercicio profesional que hemos visto. Hemos visto a nuestros colegas ejerciendo ambas profesiones en el mismo caso, y eso no es compatible. Por ejemplo, si yo soy abogado en un proceso en un hecho de tránsito donde hay un vehículo que está a disposición, que fue retenido, es secuestrado o está en depósito por orden judicial o en un depósito judicial, yo soy el abogado de las personas, de una de las personas involucradas en el proceso. Se hace necesario hacer un escrito para solicitarle al juez la devolución de ese vehículo. Lo hago en mi calidad de abogado, pero yo no puedo autenticar esas firmas, ni la de mi cliente ni la mía, menos la mía. Entonces, si hago el escrito donde yo solicito la devolución de un vehículo, generalmente esos escritos se acompañan de firma legalizada. No podría ser yo el que legalice la firma de mi patrocinado. Eso sería atentar contra los principios que vamos a evaluar en esta noche y que es lo que nos llama la atención para pedir que nos alejemos de esas prácticas porque no son éticas. Probablemente económicamente representan un interés
o representan un beneficio económico, pero no representan una función ética, el desarrollo de una función ética. Entonces eso debemos establecer esa negativa en ese tipo de funcionamiento. Empezamos entonces en ese marco y establecemos los principios que van a regir entonces nuestra profesión. Quisiera empezar señalando que hoy por hoy son 12 universidades en nuestro país las que gradúan profesionales del derecho. Estas son las 12 que ustedes tienen a la vista. Y hago un pequeño paréntesis para darle la bienvenida a las personas que ya nos están acompañando y especialmente a aquellas personas, estudiantes, profesionales que siguen la página de mi facultad en línea, que es la que nos ha invitado el día de hoy para estar transmitiendo y compartir con ustedes. Entonces, retomo el aspecto en cuanto a que hoy por hoy tenemos 12 universidades en nuestro país que gradúan profesionales del derecho. Generalmente abogados, notarios y licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Es decir, nosotros al obtener el grado universitario vamos a obtener 3 títulos. Uno que es el de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Es uno de ellos. Posteriormente vamos a obtener a ese título el título de abogado y el título de notario. Es posible que solo en algunos casos es muy posible que solo obtengamos el título de licenciado en ciencias jurídicas y sociales y decida el profesional no optar por los títulos de abogado y notario. Eso sí puede ser. Es decir, o tenemos los 3 títulos o podríamos tener solo el de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Lo que no permite nuestra legislación actual es que yo me gradúe solo de abogado o solo de notario. Eso no. Necesariamente vamos aparejadas las dos profesiones, abogado y notario, licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Y en ese marco, pues, nos interesa establecer cuál es la diferenciación en este tipo de funciones, ¿verdad? En qué básicamente se van a diferenciar. En ese marco, quisiera señalar que cuando nosotros ejercemos nuestra profesión, algo que es bien importante tener presente en el ejercicio de la misma son los principios que rigen a la carrera o a la función en la cual yo me estoy desempeñando, ¿verdad? Eso sería lo primero que vamos a establecer en cuanto a cuál sería la función que vamos a desempeñar en nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? Y los principios que en su momento van a regir a esta profesión. Lo primero sería entonces establecer que si nosotros obtenemos 3 títulos, vamos a obtener los títulos de abogado y de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, que es el primero de ellos. Ahora, ¿qué es ser licenciado en ciencias jurídicas y sociales? O sea, ¿cuál es la implicación de que yo sea licenciado en ciencias jurídicas y sociales? Bueno, en esencia, la función de licenciado en ciencias jurídicas y sociales básicamente es un grado académico. Digamos, eso es el grado académico, es lo que me complementa al ser licenciado en ciencias jurídicas y sociales. En nuestro país se reconocen 4 grados académicos. Se reconoce el de bachiller, que es preuniversitario, el de las licenciaturas, el de maestría y el doctorado. Esos son los 4 grados académicos que se reconocen en nuestro país. Por eso es que los estudiantes universitarios, cuando están dentro de la universidad, son maestros, son peritos, pero siempre nos referimos a ellos como bachilleres, porque son el grado que está reconocido en nuestro país preuniversitario, que es el de bachiller. Entonces nosotros en la universidad le asignamos el grado de bachiller a todos los estudiantes.
No importa si son peritos, si son maestros, etcétera. Siempre serán bachilleres. Y todos los egresados universitarios van a egresar inicialmente con el grado académico de licenciado. En el caso de Derecho, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y en el caso de otras profesiones, siempre serán licenciados, solo que en la especialidad que les corresponda. Como sucede con, por ejemplo, los médicos, que son licenciados en ciencias médicas. Los economistas o los auditores, que son licenciados en ciencias económicas. Licenciados en educación, licenciados en ciencias de la educación, etcétera. Entonces, no importa la profesión universitaria que sea, todos ostentarán el grado de licenciados, aún los médicos, aún los químicos biólogos, aún los veterinarios, etcétera. Todos ostentan el grado de licenciado. Y por su parte, el posgrado empieza con la maestría, ¿verdad? Que ya es el grado académico posterior a la licenciatura, y el último es el doctorado. Y en nuestro país ya hay movimientos para habilitar un postdoctorado, pero tengo conocimiento yo que ya hay acciones para habilitar el postdoctorado, pero que aún no se ha consolidado finalmente eh, este título, pero ya hay acciones para alcanzar esta funcionalidad de postdoctorado, ¿verdad? Ahora, continuando con, ya entrando en nuestra materia, uno de lo que necesitamos hacer es establecer cuáles son los principios que rigen en esencia a cada una de las otras dos profesiones, los abogados y los notarios. Y aquí es donde yo quisiera que ustedes vayan observando cómo es que los principios de una son incompatibles con otra. Era lo que yo decía al principio. Yo soy abogado y notario y puedo ejercer las dos profesiones. Pero lo valioso y lo importante y lo ético es que no puedo ejercer las dos profesiones en una misma actuación, en un mismo proceso o en un mismo ámbito de interés. ¿Por qué razón? Porque son incompatibles. Y eso es muy importante y además es ético dejarlo bien claro. En el caso de los abogados, pues es una profesión de las más antiguas junto a otras conocidas, pero la profesión de abogados es muy antigua. Pero podríamos decir que el Código de las 7 Partidas que dictó el rey Alfonso X de Castilla fue la primera regla, la primera normativa que reconoció a los abogados como profesión y le dio lineamientos para el desempeño de la función. Históricamente ya habían otros antecedentes de personas que ejercían funciones como de defensa, de invocar leyes y derechos en favor de otras personas, pero el reconocimiento como tal se da en el Código de las 7 Partidas, que fue el primero. Y vean ustedes los principios que establece este código, muchos de ellos vigentes actualmente, a pesar de que estamos hablando de años en la historia muy antigua. Entonces, se castigaba el prevaricato el prevaricato es básicamente ignorar la ley. Este es un delito que hoy por hoy lo cometen los jueces, pero que en aquel entonces se llamaba prevaricato, que básicamente es dictar resoluciones sabiendo que son contrarias a la ley o que van en contra de normas prohibitivas expresas. Eso, en pocas palabras, es el prevaricato. Y eso era prohibido para los abogados en aquel entonces y sigue siendo prohibido hoy, aunque no denominado como tal. Pero es prohibido invocar o hacer valer leyes falsas y truncadas o no existentes, ¿verdad? Se prohibía el pacto de quota litis. El pacto de quota litis de hecho, es prohibido hoy por hoy en nuestra legislación por el Código de Ética Profesional, prohíbe el pacto de quota litis. Sin embargo, es una práctica muy común, lamentablemente. El pacto de quota litis es aquel pacto donde el abogado le dice a su cliente que le va a cobrar un porcentaje de lo que se obtenga. Entonces le dice, por ejemplo, por decirle algo, le dice, mire, de lo que obtengamos, le voy a cobrar el 20%.
de lo que obtengamos el 30%. Eso es un pacto de cuota litis, es decir, es un pacto donde yo obtendré una cuota, depende del resultado de la litis. Eso es prohibido por el Código de Ética porque el abogado debe cobrar indistintamente de si se gana o se pierde el proceso, debe cobrar una cantidad establecida previamente y se gane o se pierda, siempre deberá cobrar por honorarios lo mismo. Entonces debe de fijar una cantidad, cumplir con su función ética y profesionalmente, y si posteriormente el resultado no es favorable, siempre cobrar lo que le corresponde, y si es favorable, no cobrar más de lo que le corresponde. Entonces, ya desde aquel antecedente ya se prohibía el pacto de cuota litis y hoy es prohibido. En una próxima conferencia vamos a hablar sobre el código de ética. Bueno, también se constituía como falta grave descubrir secretos de su cliente y contarle a la otra parte secretos de su cliente o información que tendría que ver con su cliente a la otra parte. Igualmente, aconsejar a las dos partes en aquel entonces era prohibido y hoy igualmente lo es. Y se prohibía alegar con mentiras, cosas maliciosas, litigar innecesariamente o entorpecer los procesos innecesariamente y alegar sobre leyes que no existen. Eso ya era en su momento, ya era una prohibición, ¿verdad? Ahora, esto ha venido rigiendo la función de los abogados desde hace muchos años y diríamos que hoy por hoy, si tenemos en cuenta aquellas más las características principales, hoy por hoy tenemos que para un abogado las funciones principales, en esencia, va a ser preventivos. Es decir, los abogados con nuestra función asesora, lo que hacemos es prevenir el futuro. Como conocedores del derecho, cuando a nosotros nos piden asesoría, nosotros damos asesoría y lo que hace esta asesoría es prevenir consecuencias jurídicas o efectos negativos hacia el futuro. Yo tuve la oportunidad de ver en esta semana una citación que hicieron diputados del Congreso a un viceministro y le decían a un secretario de gobierno fue y le decían los diputados, señor secretario, pero le preguntó a su asesoría jurídica antes de tomar esa decisión. Señor secretario, ¿se asesoró de su asesoría jurídica antes de tomar esa decisión? Entonces, eso es el efecto preventivo que debería tener la función de los abogados, ¿verdad? En esencia. Somos mediadores extrajudiciales también, podemos hacer esa función de mediar extrajudicialmente, llegar a acuerdos, conversar entre las partes y llegar a acuerdos, porque la función de nosotros no es en esencia embarcar a nuestro cliente en juicios. No debería ser esa una característica del abogado, embarcar a su cliente en cuanto a juicio se le ocurra con tal de cobrar. Eso no debe ser. Tenemos una función de garantía de la legalidad de los actos porque nosotros velamos por el respeto de los derechos, especialmente de nuestro defendido, de nuestro cliente, a quien patrocinamos o a quien dirigimos. Entonces nosotros velamos por el cumplimiento de garantías judiciales, garantías de derechos humanos, garantías constitucionales. Nosotros tenemos una función de garantistas, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando nos convocan, cuando vamos a una subestación de policía o a un juzgado o intervenimos ante autoridades, lo que hacemos es garantizar el cumplimiento de derechos humanos, derechos procesales, garantías procesales. Eso es lo que hacemos. Los abogados somos los únicos profesionales que podemos ofrecer un enfoque de un problema legal. Es decir, los únicos que deberíamos opinar y dar asesoría sobre un problema legal somos los abogados. No como pasa hoy por hoy que vemos en TikTok de muchas profesiones, ellos ya opinan de leyes, hablan de principios y ellos asesoran procesos y cuando vemos no tienen la profesión de la abogacía. Entonces, el único que de veras fue formado y que conoce estos principios es el abogado. Y claro, bajo su responsabilidad de formarse adecuadamente. Ejercemos poderes apud acta.
vean ahí en la diapositiva, nosotros los abogados ejercemos poderes apud acta. Es decir, nosotros comparecemos, gestionamos y representamos sobre los intereses de nuestro cliente y pedimos en su nombre, muchas veces sin haber conversado con él. Es decir, de conformidad con el Código Procesal Penal, cualquier persona puede nombrarle un abogado a otra persona que tenga necesidad de defensa. Y yo, sin haber conversado con él, yo ya puedo empezar a gestionar en su favor. Yo ya puedo intervenir en su favor. Entonces, eso es lo que se denomina apud acta, es decir, comienzo a ejercer funciones de representación sin tener un mandato escrito. Es decir, no tengo un mandato escrito y yo ya ejerzo poderes de representación, ¿verdad? Sin tener ese poder escrito. Y otra característica importante es que derivado de la confianza y la buena fe que cimentan las relaciones entre cliente y abogado, surge el secreto profesional. Es decir, basado en la confianza y en la buena fe, mi cliente me habla con toda confianza, con toda tranquilidad, porque sabe que yo tengo la obligación de guardar secreto profesional. Ahora, muy importante, amigos y amigas, muy importante que esto no implica asesorar delitos. Es decir, nosotros tenemos la obligación de escuchar a nuestro cliente, de saber la verdad de los hechos, pero nosotros no tenemos es decir, pero esta secretividad es para que él se exprese con toda confianza y me permita a mí establecer las mejores funcionalidades para su defensa, ¿verdad? Claro, no implica, esto no quiere decir que yo voy a asesorar delitos o aconsejar cómo violar la ley. Eso no puedo hacerlo yo. Yo lo escucho, asesoro sobre una mejor defensa. Hay confianza de que yo no diré nada de lo que él me dijo porque es secreto profesional, pero no voy más allá, ¿verdad? Esa sería entonces en esta funcionalidad. Ahora, en esencia, tenemos entonces que los principios básicos de la función de los abogados fueron establecidos por una declaración de las Naciones Unidas. Entonces, en el año de 1990, el Congreso de las Naciones Unidas estableció cuáles son los principios básicos sobre la función de los abogados. Están establecidos en este instrumento internacional y en consecuencia sí hay una normativa que nos indica cuál es la funcionalidad que nosotros debemos tener en favor de nuestros clientes, ¿verdad? ¿Cuál es la funcionalidad que nosotros vamos a mantener en todo momento? ¿Verdad? En esencia, vamos a dar una asesoría en relación a derechos y obligaciones también, porque no solo vamos a hablar de derechos, vamos a dar una asistencia en una forma adecuada y técnica o jurídica y vamos a defender los intereses de nuestro cliente. Entonces aquí quiero que observen algo. Vamos a defender los intereses de nuestro cliente. Claro, dejamos claro, sin que esto signifique que yo voy a trascender a aconsejar ilegalidades. Sí voy a defender los derechos los intereses de mi representado. Y siempre con ética y en un ejercicio profesional adecuado. Vamos a proteger los derechos de nuestros clientes y vamos a defender toda la causa vinculada a la justicia, a apoyar los derechos humanos, las libertades fundamentales, el derecho, invocando el derecho nacional y el derecho internacional, y vamos a velar realmente en todo momento por los intereses de nuestro cliente. Entonces, vean que es bien importante. En pocas palabras, esto significa que el abogado está ligado a su cliente, está del brazo de su cliente, claro, en el marco de la legalidad, pero yo voy a velar por los intereses de mi cliente. Y por eso es que en el ejercicio profesional, cuando nosotros llegamos a audiencias y nos presentamos en el juzgado, hay clientes que cuando nosotros entramos a la audiencia y está el abogado de la otra parte, y resulta que el abogado de la otra parte es nuestro conocido, y nosotros lo saludamos, ¿y qué tal vos? A nuestros clientes no les agrada eso, al cliente no le agrada verme a mí
vinculado con mucha empatía con los abogados de la otra parte. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque él me considera a mí parte de su estrategia y él confía en mí. Entonces es difícil desapegar esa parte donde yo llego a una audiencia, yo debo entender que mi cliente tiene un valor afectivo en este proceso en el que estamos y en consecuencia no ve con buenos ojos que yo tenga demasiada comunicación con la otra parte. Y sobre todo en, lamentablemente en nuestro país hay muchas experiencias de anomalías o de falta de ética de muchos profesionales que se han terminado prestando a otros favores y esto ha afectado la credibilidad en muchos casos de nuestra profesión. Y entonces por eso es importante que nosotros ahorita establezcamos estos principios. Entonces esencialmente es eso, ¿verdad? Ahora vean ustedes cómo nuestra propia legislación deja bien en claro este vínculo. Nuestra propia legislación tiene muy bien claro y establecido cuáles son los vínculos del abogado hacia su cliente o hacia la función que desempeña. La ley del organismo judicial establece la prohibición a los abogados de revelar el secreto profesional, por ejemplo. Los secretos de su cliente, dice la ley, ¿verdad? Los secretos de mi cliente. Entonces yo tengo esa obligación. Tengo la obligación en este caso de establecer una secretividad de lo que me haya comentado y yo debo defender sus intereses sin trascender a la confianza que se me ha depositado. Tengo prohibición para defender a la otra parte, ¿verdad? Si yo participé en un proceso, no puedo participar posteriormente defendiendo a otra de las partes en este proceso. Y aquí es importante intentar definir por qué, por ejemplo, en el caso del Código Procesal Penal tiene ciertas prohibiciones. Por ejemplo, en primer lugar, en el artículo 92 del Código Procesal Penal establece que el sindicado tiene derecho a elegir abogado de su confianza. Vean ustedes esa connotación. El cliente tiene derecho a escoger, o en este caso el sindicado tiene derecho a escoger abogado de su confianza. Era parte de lo que yo les decía hace un momento. Y vean, por ejemplo, en el siguiente artículo, en el caso del artículo 95, dice que la defensa de varios sindicados en un mismo procedimiento por un defensor común en principio es inadmisible. Es decir, si en un proceso hay 4 personas sindicadas, en principio no es correcto o no es admisible que yo defienda a 2 o 3 o a los 4, ellos. ¿Por qué razón está establecido esta característica, este principio? Este principio, esta inadmisibilidad de una defensa común, se deriva a que en un proceso donde hay varias personas vinculadas, eventualmente puede surgir un conflicto de intereses entre dos sindicados. Es decir, eventualmente podría surgir un conflicto de intereses en donde uno de ellos tenga la necesidad de declarar colaborador eficaz o en su declaración, etcétera, y decir algo que perjudique a otro detenido. Entonces, habría un conflicto muy serio de intereses si yo soy el abogado de los dos, ¿verdad? Yo soy el abogado de los dos y uno de ellos está declarando aspectos o situaciones que perjudican al otro y yo soy el abogado de los dos. Entonces, en principio, por eso es que el Código Procesal Penal en el artículo 95 establece esta prohibición de una defensa común de un solo abogado en favor de varios sindicados dentro del mismo proceso, ¿verdad? Y más adelante, en cuanto a las prohibiciones, nuevamente la prohibición de descubrir circunstancias que hayan sido comentadas o declaradas hacia el abogado de parte de su cliente en cualquier condición. Y más adelante, por ejemplo, está el artículo 212, en donde, por ejemplo, el abogado tiene la obligación de abstenerse a declarar
en un proceso como testigo sobre aspectos que le hayan sido comentados. Entonces, ese es parte de lo... Nuevamente reitero, vean ustedes cómo la legislación va vinculando al abogado con su cliente. Y es tanta la vinculación que la ley prevé del abogado en favor de su cliente, pero reitero, siempre en el marco de la legalidad, no aconsejando delitos, ¿verdad? Claro, esto no implica aconsejar delitos. Dice, implica ejercer un servicio técnico, profesional, oportuno, adecuado, ético, pero sin trascender a asumir posiciones que ya me convertirían en violar la ley. Eso no va en ese marco. Pero vean cómo la vinculación en nuestra legislación continúa. Tenemos 2 delitos en nuestro Código Penal que precisamente sancionan la posibilidad de que el abogado colabore con la otra parte o no mantenga esa entrega en favor de la defensa de los intereses de su cliente, ¿verdad? Entonces, eso sería una circunstancia muy importante. Ahora, en ese marco, vean ustedes entonces cómo están estos delitos. El patrocinio infiel y la doble representación. Entonces vean esa connotación. Esto no pasa con la otra profesión del notariado, por ejemplo. Esto no está. Entonces, el abogado que de cualquier modo perjudicare deliberadamente los intereses que le hubieran sido confiados, será sancionado. Aquí estamos en esa parte. Y en el caso de la doble representación, el abogado que habiendo tomado o participado de la defensa, dirección o procuración en un proceso, posteriormente resulte aconsejando, auxiliando o participando en favor de otra persona dentro del mismo proceso y más aún si es la parte contraria. Entonces, eso es el marco. Entonces, esa vinculación debemos tenerla presente. Ahora, ¿qué podemos hablar de los notarios? Entonces ya establecimos y dejamos bien claro esta vinculación entre abogado y su cliente, esa responsabilidad y ese vínculo. Entonces, resumiendo, el abogado se debe a su cliente y está vinculado a él. Y por eso les ponía el ejemplo que los clientes se vinculan afectivamente, ¿verdad? No les gusta vernos saludando, platicando, menos bromeando con los otros abogados. Y por eso nosotros debemos entender esa parte y conducirnos decorosamente, formalmente, para que pues no causar esa mala imagen o esa mala sensación. Esos son los abogados. Ahora veamos el otro caso, la otra profesión, que es la de notarios. Y veamos las diferencias. Y aquí empecemos viendo desde el principio las diferencias. Nuestra legislación no define claramente qué es un notario, pero todos sabemos, los que estamos ligados al derecho, los estudiantes, tenemos una clara idea de que el notario es aquel profesional que ejerce una función pública en donde se le ha encomendado la fe pública del Estado y que a través de esa fe pública él puede hacer constar hechos, autorizar actos, celebrar contratos en donde ha intervenido y revestirlos de legalidad y permanencia. Entonces el notario está investido de una fe pública que le otorgó el Estado y derivado de esa fe pública puede hacer constar actos, puede hacer constar hechos, dar fe de acontecimientos y si el notario lo certifica, quiere decir que es cierto. Si el notario dice que esto sucedió de tal manera, es que así fue. Y que declararon las partes, así fue. Porque está investido de esa fe que le ha otorgado el Estado. Entonces, eso ya es una característica que tiene en la investidura de la fe pública notarial. Si pensamos en la función de un notario, vamos a ver que tiene ciertas características que nos van a diferenciar desde el principio de la abogacía.
Por ejemplo, el notario va a intervenir en la fase normal del derecho, es decir, el notario no va a intervenir si hay litis o hay conflicto. El notario va a intervenir en aquellos casos en donde una o dos partes o más quieren establecer acuerdos, quieren resolver derechos, quieren establecer las bases de ciertas negociaciones o ciertas obligaciones en el marco de la buena fe, en el marco de una negociación voluntaria, plena y libre, y el notario interviene en esa etapa. Entonces, si hay conflicto, si hay litis, entonces no debe intervenir, porque el notario no tiene la investidura para resolver conflictos jurídicos que ya han llegado a nivel de litis. Ahora, eh, sí puede colaborar en acuerdos extrajudiciales que hagan ya no necesario acudir a un proceso, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo y siempre sea una negociación voluntaria en donde ambas partes deciden sentarse, negociar, platicar y dar por finalizado anticipadamente un conflicto. Eso sí lo puede hacer, pero si ya hay esa litis entre las partes, entonces ya no podría intervenir. Con su actuación, el notario va a conferir certeza y seguridad jurídica a los hechos y actos en donde va a intervenir. Esa es otra característica. Y dentro de esta funcionalidad, espérenme, aquí se me cruzaron un poquito las diapositivas, pero las vamos a localizar ya, aquí estamos. Otra de las características principales de la función notarial es la imparcialidad. Y vean que esto me va a diferenciar grandemente de la abogacía, ¿verdad? Este es un principio fundamental en el ejercicio del notariado, la imparcialidad. El notario debe actuar de manera imparcial y objetiva en todos los actos o contratos otorgados en su presencia. Va a prestar una adecuada funcionalidad de asesoría. Es decir, a diferencia de los abogados, en donde sí sería válido aquella frase decir, es que ese es mi abogado, ¿verdad? Sí sería válido. En el notariado, si bien es cierto, los que nos han requerido, nuestros clientes dicen, es que él es mi notario. Si bien es cierto, ellos se refieren a nosotros de esa manera, es importante dejar claro que yo no represento los intereses exclusivos de una parte, sino que yo debo velar por la legalidad y transparencia de y publicidad de todo el negocio que se celebre. Entonces, si al detectar, aunque yo haya sido requerido por una persona, y al detectar que esa persona de lo que estoy siendo requerido puede afectar o perjudicar o se le está ocultando algo a la otra parte, yo tengo la obligación de hacerlo ver. A diferencia de la abogacía donde debo guardar secreto, aquí no. Aquí yo tengo la obligación de alertar a ambas partes sobre lo que están haciendo, sobre la legalidad o no, o procedencia, etcétera, de lo que están haciendo. Y lo que sí puedo hacer es aconsejarlos, darle la forma jurídica al negocio de tal manera que si de la forma que me lo han planteado atenta contra la ley o perjudica dolosamente a una de las partes, pues entonces que se resuelva, que le damos una forma jurídica adecuada de tal manera que nadie resulte afectado por lo que se está haciendo, ¿verdad? Otro de los principios que rige al notariado es el consentimiento. Y aquí este se deriva precisamente de esa imparcialidad. Cuando celebramos negocios jurídicos o contratos o actuaciones notariales, el consentimiento es fundamental. Un consentimiento libre, un consentimiento que esté libre de todo vicio, que no tenga vicios, ¿verdad? Es decir, un consentimiento en donde no se haga incurrir a la otra persona en error, ¿verdad? Un consentimiento que no se simule, que no haya una simulación, es decir, un contrato se le da apariencia de otro, ocultando su verdadero sentido.
No puede pasar eso. El consentimiento debe estar libre de dolo, libre de violencia, etcétera. Eh, yo siempre pongo de ejemplo que si vamos a celebrar un matrimonio y cuando lleguemos a celebrar el matrimonio, uno de los cónyuges está bajo efectos de licor, ya sea porque está emocionado o decepcionado, o una de dos, pero la cosa es que está bajo efectos de licor. Entonces yo le digo a mis estudiantes que en ese marco no debería de autorizarse el matrimonio si una de las partes está bajo efectos de licor. O por ejemplo, si una de las partes está llorando y está bajo un estado anímico de lágrimas y llorando, no podríamos celebrar ese acto si una de las partes no evidencia que su consentimiento está pleno. Esa es parte de esta función. Entonces, y aquí no importa quién me haya llamado, no importa el que me contrató, yo debo velar por ambas partes. Entonces, ese es algo bien importante del notariado. El notariado me mandata que yo debo velar por la ley, no por la persona que me contrató. Debo por la transparencia del negocio y la legalidad del negocio y no debo ocultarle información a ninguna de las dos partes. A diferencia de lo que yo resalté en el caso de la abogacía, donde se mantiene la exigencia del secreto profesional, ¿verdad? A diferencia de esa circunstancia. Bueno, entonces en ese marco, otra cuestión que es importante y que también marca una diferencia con la abogacía es que se recuerdan que en la abogacía yo les decía, cualquier persona puede nombrarle abogado a otro que necesite. De conformidad con el artículo 71 del Código Procesal Penal, cualquier persona le puede nombrar abogado a otra persona, ¿verdad? En aras de velar por su protección de sus garantías fundamentales. Mientras que en el notariado, el notario no puede intervenir voluntariamente por iniciativa o de oficio. El notario su actuación es rogada. El notario debe ser requerido para poder actuar. Mientras que el abogado puede actuar, ¿verdad? Inmediatamente en el marco de la defensa de derechos fundamentales, garantías procesales. Solo por requerimiento o cualquier acción que observe en favor de su cliente, mientras que en el caso del notariado no. Debe haber necesariamente una rogación para la función que se le va a pedir, ¿verdad? Entonces, otro principio que rige al notariado es el de inmediación, ¿verdad? Entonces, es parte vean cómo estos principios todos están concatenados de alguna manera, porque si el notario se debe conducir bajo el principio de inmediación, significa que el notario siempre va a estar en contacto con las partes, no con una, sino con las partes involucradas, las que sean. Entonces el notario siempre va a estar vinculado a ambas partes. No importa si es comprador, vendedor, etcétera, quienes sean, el notario siempre va a estar en contacto con ambas partes y ahí es donde aplica los otros principios, ¿verdad? La transparencia, la publicidad, la imparcialidad, etcétera. A diferencia del abogado, que el abogado no va a hacer eso. Si yo les decía a ustedes que solo estar en una audiencia no le gusta a nuestro cliente vernos platicar con los otros abogados, aquí no, aquí es obligado en el notariado esa característica de que el notario esté en medio de ambas partes. Claro, puede haber desacuerdo entre las dos partes que han requerido al notario, sí puede haber desacuerdo, no necesariamente tienen que estar a todo de acuerdo, no, pueden estar en desacuerdo, ¿verdad? Pueden estar así que no muy conformes, pero no hay litis, no hay conflicto aún. Sí hay desacuerdos, pero son desacuerdos que se pueden conversar, que se pueden escuchar propuestas, que se pueden escuchar negociaciones, plantear acuerdos, etcétera. No están peleando, porque si estuvieran peleando ya el notario no podría intervenir. Entonces, esa es característica de esta función notarial.
En el caso del derecho notarial, estos son los principales principios que lo rigen y de estos ya los mencionamos nosotros algunos de ellos. Entonces vean que de todos estos principios, de los 13 principios, la mayoría de ellos va en el marco de la vinculación del notario con las partes y con la legalidad del negocio jurídico, ¿verdad? No va hacia el interés de uno de ellos, no se trastorna en favor de uno, sino que va en ese ejercicio. Entonces aquí es donde ya en el ejercicio profesional, en el ejercicio de la función directa de la abogacía, es en donde nosotros encontramos, lamentablemente, circunstancias o situaciones en donde no podemos, donde tenemos esa diferencia en cuanto a la funcionalidad, ¿verdad? De las dos profesiones. Aquí es importante entonces, estimados amigos y amigas, es muy importante que nosotros mantengamos esa línea principal en cuanto a el ejercicio pleno de las dos funciones. Y sobre todo la observancia de la diferencia que hay entre una y otra. No, yo tuve la oportunidad de ver en una ocasión a un abogado que representaba a unas personas que estaban en un centro médico, derivado de un accidente o una herida, no recuerdo exactamente, pero la situación es que las personas estaban guardándose en un hospital, recuperándose en un hospital. Y al estarse recuperando en el hospital, entonces llegó el abogado de uno de ellos y por razones de horario, de lo que sea, no se le permitió el ingreso, ¿verdad? Entonces a él le dijeron, mire, no es hora de visita, usted no a esta hora no puede entrar, etc. Entonces lo que hace el abogado es procede a sentar un acta notarial y dice el abogado, yo voy a hacer un acta donde voy a hacer constar que no me están dejando entrar. Entonces, ahí es donde yo les decía que es incompatible el ejercicio de una función con otra. O sea, yo no puedo, como abogado, ejercer función notarial en el mismo proceso, en el mismo caso, en la misma circunstancia. Lo que sucede muchas veces es que algunos abogados, por ganar económicamente y no dejar escapar ingresos, entonces quieren acapararlo todo. Pero eso no puede ser así. Eso tiene que ser consciente de que una profesión es incompatible con la otra y en consecuencia lo que me corresponde es auxiliarme de un notario. Entonces yo abogado, voy a convocar o voy a requerir a un notario para que el notario haga constar esos hechos. No lo puedo hacer yo si yo tengo ese interés. Casos como ese, por ejemplo, o por ejemplo, he tenido la oportunidad de ver profesionales que trabajan como 029, contrato de servicios técnicos profesionales en una institución que es autónoma, y entonces ellos vienen y hacen la auténtica de documentos, porque en la institución les piden hacer auténtica de documentos, y entonces él dice que no le ponen timbres porque la institución es autónoma, y como es autónoma está exenta del pago de tributos. Entonces aquí no es compatible porque la función del notario es imparcial. Puede ser que me contrate una institución como Servicios Profesionales 029 y que yo ejerza función notarial, pero en el ejercicio de mi función notarial yo soy imparcial. Y en consecuencia, todas las obligaciones notariales son imparciales. Y entonces, aunque a mí me haya contratado esa institución, yo no puedo ejercer acciones en beneficio de esa institución en particular, como por ejemplo decir, no cumple obligaciones tributarias porque ellos me están contratando a mí, no. No, porque la función notarial es imparcial. Entonces, esa es la conducta que debe prevalecer necesariamente en el ejercicio de nuestra profesión. Y por eso les decía yo inicialmente que la intención
no es que nosotros hagamos hoy una clase de notariado, sino que básicamente establecer las diferencias entre uno y otro. Principalmente porque lamentablemente la mayoría de las universidades, me atrevo a afirmar que la mayoría no especializa ya sea al abogado o al notario en cuanto a estas diferencias. Sí se le dedica mucho, en las universidades se le dedica mucho tiempo a la formación de los abogados, eso lleva más tiempo. Y en la mayoría de universidades la formación de los notarios lleva un poco menos de tiempo. Pero se da por hecho que todo el mundo sabe qué son y de qué se tratan y cuáles son sus diferencias, etcétera. Pero no es cierto. A mí en muchos casos, en muchas universidades, nos enseñan qué es ser notario, cómo actúa el notario, qué puede hacer, el protocolo, de instrumentos públicos, etcétera. Y por el otro lado, nos enseñan lo necesario para ser abogados. ¿Verdad? Lo que no nos deja claro y nadie nos ha dejado claro, porque yo no lo he visto y me disculpo por si alguien lo hiciera y yo no me he enterado, pero esa claridad de lo incompatible que son ambas profesiones en un mismo caso. ¿Verdad? Entonces, aquí es una cuestión, como decía alguien por ahí del tacuche, depende. Si yo voy a actuar como abogado, me pongo mi saco de abogado, que es un color distinto y de telas distintas, y si voy a actuar como notario, me despojo de la investidura de abogado y me coloco la investidura de notario, que es muy distinta y que no pueden estar juntas en una sola actuación. ¿Verdad? Primero porque se violan principios éticos, profesionales. Y segundo, valga la redundancia, se pone en riesgo la transparencia, la legalidad de esos actos. Se pone muy en riesgo. Y además la validez de los instrumentos que se faccionan. ¿Verdad? Como en el caso que yo les planteaba, hacemos un memorial de, por ejemplo, de allanamiento en un proceso o de desestimiento en un proceso, en donde yo soy el abogado director y como es un como es un escrito de allanamiento o desestimiento, se coloca una legalización de firma. Y entonces yo, que soy el abogado director, en este proceso, realizo la legalización de firma y yo también autentico la firma de mi propio cliente, ¿verdad? Esa es una violación a esos principios de legalidad y hace inefectivo el documento. Y en consecuencia permitiría la nulidad de ese acto, el ataque de ese acto, la invalidez de esa circunstancia y muchas veces no podrá ser reparado. ¿Verdad? Entonces eso es importante. Entonces yo quisiera dejar claro eso y que esto lo hemos compartido en atención de compañeros que siguen la página de mi facultad en línea y que nos pidieron que pudiéramos aclarar esta temática, que es lo que nos motivó el día de hoy. Y haber compartido con ustedes esas diferencias y a partir de aquí promover el ejercicio ético de nuestra profesión en este marco. Más adelante quisiera yo que nos permitan abordar con ustedes sobre el código, sobre la función ética de nuestra profesión, que ese es un tema muy sensible y muy delicado ahora que se hacen videos en TikTok o que hay abogados asesorando en TikTok y esas cosas, es muy sensible porque nuestra profesión, tanto en la abogacía como en el notariado, tiene principios éticos que restringen ciertas conductas. Entonces, eso lo vamos a compartir más adelante. Y antes de despedirme el día de hoy, pues agradeciendo la atención y que nos sigan y que nos comenten, quiero compartir